Historia de la filosofía, por Nicolás Abagnano, volumen 3, 175, parte séptima. La filosofía entre los siglos XIX y XX. Capítulo 4. El idealismo anglo-norteamericano. 706. McTaggart. La nueva formulación del idealismo, debida a los pensadores que acabamos de examinar, implica una revisión radical del significado y de la importancia que Hegel había atribuido a la dialéctica, y tal revisión es obra de Juan McTaggart, 1866-1925, autor de Estudios sobre la dialéctica hegeliana, 1896, de Estudios sobre la cosmología hegeliana, 1901, de un comentario a la lógica de Hegel, 1910, y de una obra en 2 volúmenes, La naturaleza de la existencia, 1921-1927. En la primera de estas obras, McTaggart expone que la ley de la dialéctica hegeliana no se mantiene inmutable desde el principio hasta el fin de su proceso. En las primeras categorías de la lógica, las del ser, el paso de la tesis a la antítesis no es la transición a una fase superior y complementaria, y la síntesis es una consecuencia de la tesis y de la antítesis conjuntas. Pero en las categorías de la esencia, en cambio, la antítesis es complementaria de la tesis, es más concreta y verdadera que ella y representa un progreso. La síntesis no resulta de la comparación de la tesis y de la antítesis, sino que procede únicamente de esta última. Por último, en las categorías del concepto, los momentos no se oponen ya el uno al otro, de modo que la antítesis no es una verdadera antítesis y cada término es un progreso respecto al otro. Esto demuestra, según McTaggart, que el resorte del procedimiento hegeliano no es la contradicción, como Hegel mismo afirmó, sino la discrepancia entre la idea perfecta y concreta, que está implícita en la conciencia, y la idea abstracta e imperfecta, que se hace explícita. La característica del proceso dialéctico es la búsqueda, por parte del momento abstracto e imperfecto de la conciencia, no de su negación como tal, sino de su completo. La dialéctica no constituye la verdad, ya que la posesión de la verdad excluiría la dialéctica misma. Por esto, McTaggart llega a impugnar el mismo principio fundamental de Hegel, el de la racionalidad o de lo real. La realidad no puede revelarse al hombre en su perfecta racionalidad, ya que, si no otra cosa, implica siempre la contingencia de los datos sensibles, sin los cuales las mismas categorías de la razón están vacías, y la insatisfacción de nuestros deseos, que no debería verificarse en un universo perfecto. El proceso dialéctico indica esta imperfección, porque mientras existe no hay perfección, ya que el proceso tiende a una síntesis que está lejos de verificarse. Pero si el proceso dialéctico pertenece al espíritu finito, que vive en el tiempo y se aproxima gradualmente al futuro, esto coloca el absoluto en el futuro del proceso mismo, esto es, en el último estadio de una serie de la cual los otros estadios se presentan como temporales. La idea eterna e infinita está, pues, al final del proceso temporal y es calificada, por tanto, no por la determinación de la contemporaneidad y del presente, sino por la del futuro. El absoluto no es un eterno presente, según la concepción clásica, que el hegelianismo primitivo y el mismo idealismo inglés habían admitido, sino que es más bien el término del futuro. El tiempo urge hacia la eternidad y cesa en la eternidad. Esto hace posible esperar el triunfo final del bien en el mundo. Además, análogamente a Taylor, McTaggart admite una concepción pluralista y sociológica del absoluto. Cree, en efecto, que el yo finito es el elemento último e irreductible de la realidad. La naturaleza del yo es paradójica. Por un lado, nada existe fuera del yo, porque todo es objeto de su conocimiento. Por otro lado, el yo se distingue en el conocer de todo lo que conoce y supone. Por esto, que todo lo que conoce está fuera de él. De este modo, el yo incluye y excluye al mismo tiempo aquello de lo cual tiene conciencia.
De esta naturaleza paradójica no hay otra explicación posible, sino que el yo sea la absoluta realidad, la necesaria diferenciación del absoluto. Los yos son, pues, eternos, y lo absoluto no es otra cosa que la unidad de estos yos. Una unidad es tan real como sus diferenciaciones, y la misma unidad del yo finito, tal como se manifiesta imperfectamente en este mundo imperfecto. Como unidad de un sistema de yos, el absoluto no puede ser entendido como persona o yo, y, por tanto, no puede llamársele Dios. Para entender en qué consiste su unidad, McTaggart examina los diversos aspectos de la experiencia humana. Excluye la posibilidad de que la unidad sistemática del absoluto pueda ser una unidad de conocimiento. El conocimiento verdadero, siendo uniforme en todos los yos, no da cuenta de su diferenciación originaria. Por el mismo motivo, el absoluto no puede ser voluntad, porque la voluntad perfecta, como satisfacción, Por el mismo motivo, el absoluto no puede ser voluntad, porque la voluntad perfecta, como satisfacción perfecta, es uniforme y no explica la diferenciación. Queda entonces la emoción. Entonces, aunque el perfecto conocimiento y la perfecta satisfacción sean idénticos en todos los yos, no hay razón para suponer que el perfecto amor no sea, en cambio, diferente en cada uno de ellos, y no sea, por tanto, la base de la diferenciación requerida por el absoluto. El contenido de la vida del absoluto no puede ser, por tanto, más que amor. No la benevolencia, ni el amor de la verdad, de la virtud o de la belleza, ni el deseo sexual, sino el amor apasionado que todo lo absorbe y todo lo consuma. Solamente el amor supera la dualidad y establece un equilibrio completo entre el sujeto y el objeto. Mientras el conocimiento deja siempre fuera de sí el objeto conocido y la evolución, no se satisface nunca enteramente, porque el objeto de la satisfacción le es extraño. El amor identifica completamente objeto y sujeto. El amor no es un deber o una imposición, sino una armonía, en la cual las dos partes tienen iguales derechos. Se ama a una persona no por sus cualidades, sino más bien porque la posición frente a sus cualidades es determinada por el hecho de que pertenecen a ella. Además, el amor se justifica por sí mismo, y el punto más próximo al absoluto que el hombre puede alcanzar es precisamente un amor del que no se pueda dar otra razón que decir que dos personas se pertenecen una a otra. En su última obra, La naturaleza de la existencia, 1921-1927, McTaggart vuelve a exponer en forma sistemática las conclusiones a que había llegado a través de la crítica de la doctrina de Hegel. El primer volumen de esta obra examina los caracteres generales de la existencia, no de la existencia en cuanto pensada, esto es, del conocimiento o del pensamiento, sino de toda existencia en general, y, por tanto, también del conocimiento, del pensamiento y de la creencia, que como tales son igualmente existencias. McTaggart declara que con esto se vincula a un idealismo ontológico, cuyos representantes en Berkeley, Leibniz y Hegel. El método de que se vale en la descripción de la existencia en general es el a priori. Pero en dos puntos McTaggart recurre a la experiencia, para probar que algo existe y para probar que lo que existe está diferenciado. Fuera de estos dos puntos, su procedimiento es a priori y es dialéctico en el sentido que él mismo ha admitido como propio de esta palabra, es decir, no en el sentido de la negatividad y de la contradicción, sino en el de un procedimiento racional necesario y progresivo. La diferenciación de la existencia implica el que tenga cualidades, que a su vez tendrán otras cualidades, y así sucesivamente. Al principio de la serie deberá haber algo existente, que tendrá cualidades sin ser cualidad, y esto será la sustancia. Es incuestionable que la sustancia no es nada aparte de sus cualidades, pero esto no significa que no sea algo en unión con ellas. La sustancia está diferenciada, esto es, hay verdaderamente una pluralidad de sustancias, entre las cuales deben existir relaciones. La relación
es una determinación última e indefinible, como la cualidad, y engendra, a su vez, cualidades, porque los términos relativos adquieren, como tales, nuevas cualidades. Toda sustancia tiene una naturaleza propia y puede ser individuada en esta naturaleza por una descripción suficiente. Los grupos de sustancias son infinitos, porque cada grupo puede ser tomado como miembro de sí mismo, y la sustancia, que comprende todas las otras como partes suyas, es el universo. El universo está caracterizado intrínsecamente por la pertenencia a él de las diversas sustancias, de manera que, si una de estas fuera diversa, el universo mismo en su totalidad sería diverso. Toda sustancia es infinitamente divisible, esto es, tiene partes dentro de las partes hasta el infinito. Para explicar la relación entre una sustancia y sus partes, y entre las diversas sustancias, McTaggart introduce el concepto de correspondencia determinante. Es una forma de correspondencia tal que, si se verifica entre una sustancia C y una parte de la sustancia B, una descripción suficiente de C que incluya el hecho de su relación con aquella parte de B, determina intrínsecamente una descripción suficiente de esta parte de B y de cada miembro del grupo BC, así como de cada miembro de una parte de tales miembros, y así sucesivamente hasta el infinito. La correspondencia determinante es una relación causal que establece y funda el orden del universo. Su naturaleza es aclarada por la aplicación que McTaggart hace de ella en el segundo volumen de su obra. Es la percepción inmediata que un yo tiene del otro yo. En efecto, después de haber descrito las características de la existencia, McTaggart procede, en el segundo volumen, a determinar, en virtud de ellas, cuáles son los aspectos del universo que pueden ser aceptados como reales. Considera irreales el tiempo, la materia, la sensación y cualquier forma de pensamiento, incluido el juicio y la imaginación, que no sea percepción. El motivo es que ninguno de estos aspectos de la realidad se presta a ser determinado por la correspondencia determinante, y por esto todos deben ser considerados como inconsistentes y contradictorios. La percepción, como conciencia inmediata de la sustancia, o sea del yo, es, en cambio, definida exactamente por la correspondencia determinante. En efecto, un yo que percibe otro yo tiene al mismo tiempo la percepción de sí mismo y del otro, y la percepción de estas percepciones, y así sucesivamente hasta el infinito. De suerte que una descripción suficiente de la percepción de uno de ellos supondrá la suficiente descripción hasta el infinito de las partes de esta percepción. En otras palabras, se establecerá entre las dos sustancias un sistema inagotable de relaciones racionalmente inteligibles al mismo tiempo que inmediatamente vividas. Y en efecto, la percepción de que habla McTaggart no es volición ni pensamiento, sino emoción, y precisamente emoción de amor. El resultado de los análisis de este filósofo, en el cual el principio idealista se une curiosamente con un método de análisis que se asemeja mucho al de la lógica matemática y al criterio objetivista del realismo contemporáneo, es la admisión de un universo formado por centros espirituales o yos, que una forma de experiencia inmediata, la percepción emotiva o amor, unifica en un sistema dialécticamente caracterizado como correspondencia determinante. McTaggart concluye su obra con la esperanza que ya había formulado en sus análisis hegelianos, a saber, que, debiéndose entender el absoluto no como presente, sino como futuro, deberá realizarse como un bien infinito después de un periodo finito, aunque tal vez larguísimo de tiempo, y deberá realizarse como estado de amor perfecto, comparado con el cual incluso el más alto rapto místico no es más que un ensayo aproximativo y lejano. Para McTaggart, el pasado y el presente son manifestaciones imperfectas y preparatorias del futuro. Esta es, sin duda, una repetición del concepto de Fichte y Schelling del progreso necesario de la historia, pero con la diferencia de que el progreso no es infinito, sino que se dirige hacia un término que será alcanzado después de un largo, aunque finito, periodo de tiempo.